Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestra última sesión de la clase de Eclesiología y Escatología, módulo 8. Hoy vamos a estudiar los juicios y las resurrecciones. Vamos a Dios en oración y pedir su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de terminar este curso con esta última lección tan importante en el programa escatológico sobre los juicios y las resurrecciones. Señor, necesitamos tu ayuda, tu sabiduría, tu dirección, Señor, y que tu palabra sea la que gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sé con cada uno de tus hijos, Señor, los hermanos que estudian, así como el instructor de la clase, este inútil servidor, Padre. Danos de tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a entrar a nuestro tema. En esta ocasión vamos a hablar de los juicios más importantes de los que se hablan, sobre todo en el Nuevo Testamento. Algunos clasifican estos juicios en 8, hacen distinción de 8 juicios. Yo creo que la manera más correcta de clasificarlos es en 6 de estos juicios. Y vamos a ver cómo las resurrecciones encajan en el tiempo, en la línea de tiempo de esta cronología para una posición escatológica correcta. Pues bien, vamos a entrar primero a los juicios. Los juicios, el primero que vamos a mencionar es el juicio de la cruz. Este juicio es el que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y tenemos allí algunas bases bíblicas. La Biblia claramente nos dice que en Colosenses, por ejemplo, que el acta de decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. También nos dice en la Biblia que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y nos dice que Él murió no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces allí encontramos en estos pasajes, Colosenses, Pedro, 1 Pedro 3:18, 1 Pedro 2:24, 1 Juan 2:2, solamente algunos de los pasajes que hablan de este juicio de la cruz. Vamos a entrar en detalles. Este juicio de la cruz, por supuesto, el principal protagonista es el Señor Jesucristo, quien murió en forma vicaria por todos nosotros, como lo dijo Juan el Bautista al presentar al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, en representación de la humanidad, toma nuestro lugar y es juzgado por nosotros. Recibe el pago del pecado. La paga del pecado es muerte. Él recibe ese castigo por nosotros, en forma vicaria, en forma sustitutiva, para que nosotros no tengamos que pagar eternamente por nuestros pecados. Entonces nuestro juicio ya fue llevado a cabo allí. Sin embargo, en la cruz también es juzgado y condenado eternamente Satanás mismo, porque ahí es donde el Señor Jesucristo conquista la victoria, obtiene la victoria sobre su acérrimo enemigo. Los esfuerzos de Satanás de disuadir al Señor Jesucristo a ir a la cruz, al tratar de impedir de diferentes maneras que fuera a la cruz,
no lo logra y por lo tanto el mismo Satanás es condenado. Solamente vamos a ver aquí un pasaje. Mencionamos Colosenses 2:15, pero también Juan 12:31. Voy a leer el de Juan 12:31. Dice ahí: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces el Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre su enemigo y quedó él condenado para siempre. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, para eso necesitamos ver esta gráfica aquí. Y vamos a volver a esta gráfica un poco más adelante. Pero quiero señalar aquí los 6 juicios de una vez de los que vamos a hablar. Tenemos aquí el juicio de la cruz y luego tenemos el juicio llamado el tribunal de Cristo. Y vamos a entrar a ver en detalle cada uno de estos juicios. Luego tenemos el juicio de las naciones y el juicio de Israel. Y luego los últimos 2 juicios serán el juicio de los ángeles y el juicio del gran trono blanco. Entonces, el juicio de la cruz, del que estamos hablando ahorita, ocurrió, por supuesto, al final del ministerio del Señor Jesucristo, en el año posiblemente 29 o 30 después de Cristo. ¿Por qué no en el año 33? Porque después de que se estableció el calendario juliano, se estableció que había un error en el calendario gregoriano de aproximadamente unos 4 o 5 años, y por lo tanto realmente el nacimiento de Cristo ocurrió el 4 de nuestra era, la manera como contamos ahora los años. Pero bueno, la fecha no es importante en este caso. El asunto es que fue en la consumación del ministerio de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de este juicio? Pues el propósito de este juicio fue para expiar o ofrecer expiación por los pecados no solamente de los elegidos, como creen los hipercalvinistas, sino por los de todo el mundo. En realidad, aunque no pretendo entrar en el debate de el alcance de la muerte de Cristo o la muerte expiatoria de Cristo, si solamente fue por los elegidos o no, nosotros creemos que no. Los calvinistas o hipercalvinistas, en una forma más específicamente designados, creen que solamente Cristo murió por los elegidos, de lo contrario su muerte sería inefectiva. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Él ofreció, como dice la Biblia, un sacrificio, como dice aquí 1 Juan, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. El propósito de este juicio, además de satisfacer la justicia de Dios en forma vicaria por medio de un cordero inocente, como era la usanza, la tradición en la costumbre, en el ritual judío. Ahora viene el Cordero de Dios, no el cordero particular de algún sacerdote o de algún oferente, sino de Dios mismo. Este cordero se lo proveyó Dios a sí mismo, haciéndose hombre, encarnándose y ofreciendo su vida por la humanidad. Es hermoso pensamiento detrás de todo eso que ustedes ya deben haber estudiado en cristología. Pero es un hermoso cuadro de cómo
Dios mismo se ofrece a sí mismo por el pecado de todos nosotros. Queda consumado el juicio del príncipe de este mundo, como ya dije, pero sobre todo el cristiano queda exonerado. En el momento que el pecador pone su fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús en el Calvario, entonces queda absuelto, queda exonerado, queda libre de culpa y de condenación, como nos dice la palabra de Dios en muchas partes, como Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como dice también en Romanos capítulo 3, y voy a leerlo directamente para no equivocarme al citarlo de memoria. Allí dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sigo leyendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios es el que justifica y Él queda justo. Y la razón es porque Él ofreció un sacrificio por sí mismo en la persona de Cristo Jesús. De ahí la importancia de entender cómo se satisface la justicia, porque si el castigo cae sobre una tercera persona, como debieron haber estudiado esto en Cristología y soteriología, entonces Dios sería correctamente acusado de castigar a alguien que no hizo ningún mal a favor de los que sí hicieron mal. Pero cuando Él recibe el castigo sobre sí mismo, de ahí la importancia de la divinidad de Cristo. Si Cristo no es Dios, entonces este sacrificio no es tomado por Dios sobre sí mismo en la forma encarnada de Cristo Jesús. Pero en fin, todos estos aspectos ya los hemos estudiado en otra ocasión. Pero el pensamiento maravilloso para nosotros es que ya el acta de decretos de la que habla Colosenses 2 fue quitada de en medio, fue clavada en la cruz, y como dice el Salmo, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, las ha quitado de en medio, las ha echado al fondo del mar, ya no nos hará acreedores responsables de esos pecados, ya fuimos juzgados. De ahí la importancia también de las doctrinas como la seguridad de la salvación. Si ya fuimos juzgados y fuimos declarados inocentes en Cristo Jesús, aunque caigamos en pecado y nos portemos mal, entre comillas, como hijos, no perdemos la relación de hijos y no perdemos nuestra posición de justificación que ya tenemos, porque eso ya se obtuvo en el pasado. Eso es un hecho histórico consumado. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. De lo contrario, se estaría repitiendo, como dice Hebreos, estaríamos crucificando nuevamente a Cristo Jesús por nosotros, lo cual es imposible, como dice Hebreos 6. Bien, vamos al siguiente juicio. Entonces, este siguiente juicio es el de retribuciones, el tribunal de Cristo. Y tenemos mucha base bíblica para este juicio. Por ejemplo, Romanos 14:10 dice:
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 lo menciona. 1 Corintios 3:11 al 15 habla de que vamos a ser juzgados, o el material con el que construimos va a ser puesto a prueba. Si bien cada uno va a ser salvo, pero las obras van a ser puestas a prueba. Y 1 Corintios 4:1 también. Hay mucha evidencia de de este tribunal de Cristo. Pero claramente, como dice Primera de Corintios 3:15, y voy a leer específicamente este versículo, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sufrirá pérdida de retribuciones en cuanto a premios, en cuanto a recompensas. Pero ahí no está de por medio la salvación. Aunque algunos quieren tomar pasajes como estos para enseñar la salvación por señorío, o sea, de que para mantener uno su salvación necesita portarse bien y no fallar, lo cual no se enseña en la palabra de Dios. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y también Filipenses dice: de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en él. La manera que recibimos al Señor Jesucristo fue por fe, y seguimos manteniendo nuestra relación con él por fe también. No fuimos salvos por obras, por lo tanto no seguimos siendo salvos por obras tampoco, sino por fe. Bien, hay muchos detalles en los que podríamos entrar a hablar aquí ahora, pero por causa del tiempo vamos a concentrarnos en el tema que nos ocupa. Este tribunal de Cristo, ¿quiénes participan? Bueno, aquí participa por supuesto Cristo como el juez, por eso se le llama el tribunal de Cristo. Aunque Juan capítulo 5, versículos 28 en adelante, nos enseña que Dios ha dado la autoridad a su Hijo Jesucristo a juzgar a todo mundo. Este tribunal en particular se llama Tribunal de Cristo. Y de lo que se trata este tribunal, como ya explicamos, es para ver o probar las obras que hicimos para el Señor. Si nuestras obras pasan la prueba de fuego, y las comparan las obras ahí como madera, heno, hojarasca o piedras preciosas, plata y oro, la analogía es bien clara. Si nuestras obras no valen, no van a sobrevivir, no van a superar la prueba. Pero si permanecen, entonces quiere decir que nuestras obras eran buenas obras. Ahora, en este tribunal, vamos a hablar ahora de la novia. Esto es cuando la novia, cuando viene ya vestida de blanco, este vestido blanco ya representan, según Apocalipsis 19:8, las obras justas ya fueron superadas. Por eso, si vemos otra vez en nuestra gráfica, el tribunal de Cristo tiene que haber ocurrido para cuando viene el Señor Jesucristo, antes del milenio, entre la gran tribulación y el reino milenial. Si nosotros hemos de entrar a reinar con Cristo, ya tiene que haberse celebrado este tribunal, y por eso lo ponemos en medio de la gran tribulación. La Biblia no nos da más datos específicos, simplemente que es después del arrebatamiento. Pero también sabemos que tiene que ser antes del milenio, porque la novia, los creyentes que vienen con un vestido blanco, queriendo decir que sus obras, sus hechos han sido juzgados y han sido declarados inocentes en Cristo
por el juicio de la cruz, ahora viene vestida de blanco para desposarse con su esposo. Entonces esto pone el tribunal de Cristo en medio de la tribulación. Ahora, más específicamente, hablando del tiempo, tiene que ser después del rapto porque aparentemente en Apocalipsis 4, versículos 4 y 10, cuando habla de los 24 ancianos, estos ancianos, algunos dicen que son los 12 apóstoles y los jefes de las 12 tribus, pero es claro aquí que estos ancianos han sido creyentes y tienen coronas, lo que significa que ya pasaron por este tribunal, que es un tribunal de recompensas. Y si tienen las coronas, quiere decir que ya recibieron la retribución, la recompensa por sus obras. Y en este tiempo de el tribunal de Cristo, los creyentes se van a sentar para a juzgar a las naciones y a Israel por sus obras. Por lo tanto, su juicio de ellos tiene que ocurrir antes, según nos dice Apocalipsis 24, cuando estaremos, y vamos a hablar de esto, sentados para juzgar a Israel y a las naciones. Bueno, el Señor es el que juzga a las naciones, pero nosotros estaremos ahí. Y tiene que ocurrir esto antes. Por lo tanto, el tiempo adecuado del tribunal de Cristo va a ser durante la tribulación. ¿Cuál es el propósito de este tribunal? Aunque ya lo he repetido. Pero una palabra que nos da una idea más clara de qué tipo de tribunal es este, es la palabra hebrea detrás de tribunal, que es bema. La palabra bema era como el estrado, la plataforma en donde no solamente se impartían fallos, no solamente los jueces emitían fallos, sino que también era la plataforma, el estrado, donde se le daban las recompensas, los galardones a los competidores de las Olimpiadas. Y este es precisamente el cuadro, lo que representa el bima o bema, el tribunal de Cristo. Y claramente los pasajes de los que hemos hablado hablan de que esto es un tribunal de retribución por las obras, no por cuestión de salvación. La salvación nunca ha sido ni será por obras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. La Biblia claramente dice más, el justo por la fe vivirá. Lo dice en Joel, en el Antiguo Testamento, y lo dice a través de todo el Nuevo Testamento. Bien, ahora viene el juicio de las naciones. Y este juicio es confundido muy frecuentemente con el juicio del gran trono blanco. De hecho, cuando la gente habla del juicio final, saben que habrá un juicio final, pero realmente no saben mayores detalles. Nosotros aquí podemos ya distinguir que hay diferencia entre juicio y juicio, y que este juicio de las naciones, que se menciona en Mateo 25, en Joel capítulo 3, no es el juicio que la gente llama el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Si le podemos poner el título de juicio final, sería al juicio del gran trono blanco, no porque nada más haya un juicio y es el juicio más determinante, sino porque es el último cronológicamente hablando. Pero ni la Biblia le llama juicio final. Pero muchos confunden este juicio de las naciones con ese juicio final. ¿Quiénes participarán en este juicio? Bueno, estará Dios dirigiendo este juicio en un sentido no tan técnico. Podríamos decir que es el Señor Jesucristo, ya que todo juicio le ha sido conferido a Él por Dios mismo.
¿Cuándo será esto? Bueno, eso ocurrirá al final de la tribulación y antes del milenio. Si vemos aquí nuestro cuadro otra vez, en algún momento al final de la tribulación, en vistas a entrar al milenio, y ya que nosotros entraremos a reinar con Él, también vendrán los santos del Antiguo Testamento y entrarán a reinar en el milenio juntamente con nosotros. Pero de eso vamos a hablar un poquito después en las resurrecciones. Pero ahí es donde está este evento del juicio de las naciones, al final de la tribulación. ¿En dónde será esto? Bueno, Joel nos dice que eso va a ser en el valle de la decisión, como dice el versículo 14, o el valle de Josafat, como dice Joel 3:12. Y eso pues es en la tierra. ¿Cuál es el propósito de este juicio? Pues como ya dije, esto va a ser el tema, el punto a ser juzgado es cómo trataron las naciones al pueblo de Dios y a su Mesías. Recuerdan la promesa de Dios a Abraham en Génesis 2:3, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero especialmente durante la tribulación, cómo trataron a la nación de Israel. Aunque la tribulación, ya sabemos, ya hemos estudiado esto, es un periodo de prueba para Jacob. Es el tiempo donde Dios traerá a juicio a la nación de Israel. No obstante, durante este periodo también Dios no dejará sin castigo a las naciones sobre cómo trataron a su pueblo escogido. Y esto va a ser durante la tribulación. El destino eterno de las naciones depende entonces de este juicio. Y el resto del mundo, que no son, porque aquí es un asunto de naciones en forma general, pero los hechos individuales, las acciones personales serán juzgadas en el juicio del gran trono blanco. Ahí es donde se determina el juicio o el destino de cada individuo. Pero aquí no estamos hablando de que las naciones enteras se van a perder o se van a salvar en el juicio de las naciones, sino que en términos generales, en términos corporativos, como instituciones, como grupos, las naciones serán juzgadas, pero el asunto de la salvación individual se definirá en el juicio del gran trono blanco. Bien, luego viene el juicio de Israel. Y hay muchos pasajes aquí que hablan de este tipo de juicios, ¿verdad? Sobre todo el famoso pasaje de Mateo, en donde el Señor Jesucristo describe desde el capítulo 24, versículo 37, hasta el final, capítulo 25, versículo 30, del juicio de Israel, en donde se dan las parábolas, los ejemplos de los talentos, la parábola de los talentos, cuando viene el Señor a reclamar los talentos que Dios les dio. Todo esto es relacionado a el pueblo de Israel, principalmente. Por supuesto, podemos y debemos sacar enseñanzas prácticas para nosotros como creyentes en otras partes, pero principalmente esto es el enfoque es Israel, es el pueblo de Dios. Entonces, entre los participantes, pues por supuesto está la nación misma de Israel. Pero aquí viene un punto importante. La iglesia no participa aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia no está sujeta a estos juicios. De hecho, casi todas las parábolas del Evangelio de Mateo, y recuerden que Mateo escribió desde un punto de vista
acerca de Cristo Jesús como el Rey, como el Mesías que había de venir. Y por lo tanto, todas estas parábolas, la de los talentos, la de las 10 vírgenes, no son advertencias respecto al rapto. Y aquí es en donde se confunden los postmilenialistas al decir que todas estas son advertencias, uno será dejado, otro será tomado, y que el que es tomado está siendo tomado en el rapto. No, al contrario, el que será tomado va a ser privado de entrar al milenio, el que es dejado allí es dejado para entrar a reinar en el milenio. Esto es el juicio de Israel, no, la iglesia no estará allí presente, no hay nada de participación de la iglesia, por eso la importancia de colocar todos estos eventos en la línea correcta. La iglesia ya había sido raptada, ya había sido recogida en el aire, en el rapto. Ahora este es el tiempo de Israel y la iglesia viene para reinar con Cristo en el milenio. ¿Cuándo será esto entonces? Bueno, será al final de la tribulación. El propósito, una vez más, para juzgar a las naciones por su trato al Mesías. El lugar, bueno, aquí no se menciona específicamente, pero es posible que sea un lugar aquí en la tierra también donde se lleva a cabo este juicio, o bien puede ser en algún lugar celestial, no necesariamente en el tercer cielo, sino en un lugar celestial como en el juicio de los ángeles, que es el siguiente que vamos a ver. Ezequiel, por ejemplo, habla del desierto de los pueblos. Entonces esto puede ser un lugar desierto aquí en la tierra, pero no entrarán en la tierra de Israel. Bien, entonces el siguiente juicio es ahora el juicio de los ángeles. Y la Biblia claramente nos habla de que los ángeles van a ser juzgados. Algunos de ellos incluso han sido guardados en prisiones eternas, como nos dice Pedro y como dice Judas también. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y luego Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles que fueron los que se rebelaron con Satanás, están guardados, algunos de ellos, para este día. Otros no están en prisiones espirituales así, pero unos sí. Y los creyentes, según nos dice 1 Corintios 6:3, no sabéis que habremos de juzgar a los ángeles. Cuando Pablo hace una apología, una exhortación de cómo es posible que dentro de la iglesia no puedan resolver sus problemas, no puedan ejercer un sano juicio para no ir a los tribunales del mundo, siendo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Así que todos esos que dicen que no debemos juzgar, a nosotros no nos toca juzgar, no saben de lo que hablan, que solamente Dios puede juzgar. No, Dios nos da a nosotros no solamente la responsabilidad de juzgar entre lo bueno y lo malo, para escoger lo bueno, sino que aún podemos juzgar las obras de los demás, rechazarlas, y en particular la de los ángeles, y nosotros estaremos participando en eso. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Vamos a nuestra gráfica. Esto ocurrirá, no hay nada específico que diga en cuanto a tiempo, pero
Si el juicio del gran trono blanco, al terminar, como la Biblia nos dice aquí, e irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna, y siendo que ahí empieza la eternidad futura, quiere decir que el juicio de los ángeles tuvo que haber ocurrido antes. Como ya leímos en Judas, dice que en Judas que es para el día del Señor. Déjeme leerlo otra vez, para el juicio del gran día. Ya hemos hablado cómo todos los eventos escatológicos se le puede llamar el día del Señor o el juicio del gran día, lo cual, por supuesto, nos ayuda a entender que no hay un solo juicio en particular. El juicio viene dividido, viene separado dependiendo al grupo al que uno pertenezca, ¿verdad? Si es creyente va a estar en el tribunal de Cristo, aunque su juicio ya se llevó a cabo en la cruz, como dije. Si es en cuanto al trato a Israel, bueno, habrá un juicio para las naciones. Si es en cuanto a cómo trataron al Mesías mismo, ese es el juicio de Israel, de cómo rechazaron a su Mesías. Si es el juicio de los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, ese es el juicio del gran trono blanco. En fin, y aunque hay diferencias en todos estos juicios, bien se le puede llamar todo esto el día del gran juicio. A fin de cuentas es el día en el que afrontarán todas las criaturas, ángeles incluidos, a su creador para ser juzgados como él haya determinado. Entonces el juicio de los ángeles quedará en algún tiempo al final del milenio, tiene que ser antes del juicio del gran trono blanco, así que el lugar más indicado tiene que ser por ahí al final del milenio. Y como dice 1 Corintios, ya que el postrer enemigo a vencer es la muerte, y Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y también 1 Corintios dice que el Señor pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Todo esto no ocurrirá sino hasta el final del milenio, porque aún Satanás va a ser soltado por un poco de tiempo al principio del milenio. Entonces todos estos sus enemigos quedarán al fin bajo el estrado de sus pies hasta el final del milenio. Por lo tanto, el lugar más apropiado donde creemos que encaja el juicio de los ángeles es al final del milenio, antes del juicio del gran trono blanco. ¿Qué estará en cuestión aquí? Va a estar en cuestión cómo los ángeles caídos se rebelaron contra Dios y se adhirieron a Satanás, siguieron a Satanás en su rebelión. ¿En dónde ocurrirá esto? Pues dice aquí que en lugares celestiales, ¿verdad? Una vez más, no hay un lugar específico, no tiene que ser necesariamente el tercer cielo, que es la morada de Dios, los lugares celestiales, como Pablo habló de niveles del cielo, podemos considerar en un ambiente no terrenal, simplemente en algún lugar del espacio del universo, por ahí es donde ocurrirá. El lugar realmente es intrascendente, no cambia nada el hecho de la naturaleza del juicio mismo. Y luego por fin llegamos al juicio del gran trono blanco. Este es el juicio del que normalmente todo el mundo habla con temor, ¿verdad? En donde creen los incrédulos que nuestras obras serán puestas en una balanza, en una balanza romana, y para donde se incline la balanza es para donde nos corresponde ir, cosa completamente equivocada, porque aquí Apocalipsis 20 nos dice exactamente cómo ocurrirá esto. Allí no se va a determinar a dónde vamos a ir, eso ya se determinó. Los que ya creímos en Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Los que nunca quisieron aceptarlo, creer en él, judío, no judío, gentil, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como quiera que sea,
estarán los libros como prueba. Los hechos van a determinar o van a ser la evidencia de por qué están siendo condenados. No se va a resolver ahí, eso ya está resuelto. Por lo tanto, ¿quiénes participan ahí? Allí dice en Apocalipsis 20:11, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los muertos. Hasta ese momento estarán presentes. Algunos intérpretes dicen que los creyentes no van a estar ahí, puesto que ellos ya habrán pasado por su juicio en el tribunal de Cristo. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que a mí me hace pensar de que sí es que está ahí el libro de la vida. Y aunque no se menciona ahí que serán leídos los nombres del libro de la vida, más bien dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No veo razón porque en estos muertos grandes y pequeños no pudieran estar incluidos como espectadores los creyentes mismos. Pero sí no confundir este juicio con el juicio de las naciones, como ya hablemos, porque allá habrá ovejas y cabritos de que van a ser separados. Pero aquí en este tiempo del juicio del gran trono blanco, aquí no se hace ese tipo de separación como acabo de hablar. Más bien esto ocurre al final de los tiempos. Vamos a ver nuestra gráfica otra vez. Ya han ocurrido todos los otros juicios, desde el juicio de la cruz, el tribunal de Cristo, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, el juicio de los ángeles y el juicio que la gente llama final, que podríamos llamarle final porque es el último, es el juicio del gran trono blanco. Es aquí al final del milenio, antes de entrar a la eternidad futura, el único lugar donde encajaría este juicio. El propósito, bueno, es para que los hombres escuchen su veredicto final, escuchen el fallo final, porque ya sus obras dicen la clase de personas que fueron. Las obras son la evidencia y serán juzgados, como dice ahí, por las obras que están escritas en esos libros. Y eso va a determinar la morada eterna de esos mortales. Y aquí no intervienen los ángeles, porque ya se llevó a cabo su juicio. Los salvos, creo, estarán presentes, si no más, por lo menos para decir presente, aunque ya dije, no se menciona que vayan a ser nombrados ahí. No creo que es un punto de separación, de controversias. Si algunos creen que los creyentes no van a estar ahí, está bien. No es motivo de disputa, de controversia allí. ¿Y dónde va a ser esto? Bueno, seguramente va a ser en un lugar celestial también. ¿Por qué? Porque después de esto dice que habrá cielo nuevo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, por lo tanto tendrá que ser un lugar nuevo. Bien, esos son los juicios. Ahora vamos a ver las resurrecciones, porque estas están intrínsecamente ligadas, entrelazadas con los juicios. Vamos a ver primero algunas cosas generales de las resurrecciones. La Biblia enseña, a través de toda la Biblia, la enseñanza de la resurrección. La resurrección es de las doctrinas más primitivas, lo sabemos porque Job, que es el libro más antiguo que fue escrito, en el capítulo 19, Job dice, porque yo sé y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. De alguna manera Job sabía de la resurrección y sabía que esta resurrección iba a ser
corporal, porque en su carne, y por 1 Corintios 15, sabemos que la carne corrupta se vestirá de incorrupción. Job no lo menciona así, pero Job simplemente dice que con sus ojos en su carne él verá a Dios. Ahora sabemos que será un cuerpo incorruptible. Pero a través de todo el Antiguo Testamento que es citado en el Nuevo, como Salmos 16, como Isaías 26, 19, pero sobre todo Daniel 12:2, donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos pasajes más. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando contestaba a los saduceos que no creían en la resurrección y que lo cuestionaron de ese ejemplo hipotético de una familia donde 7 hermanos tuvieron a la misma mujer, de quién sería mujer ella en la resurrección, el Señor Jesucristo les dijo: ¿no habéis leído? Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Estas fueron palabras dichas a Moisés por Dios mismo en medio de la zarza ardiente allá en el monte Oreb. Así que a través de todo el Antiguo Testamento está la doctrina de la resurrección, pero también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo durante su ministerio habló de su resurrección. Y vamos a ver solamente un pasaje paralelo de Daniel 12:2 que acabo de leer, que es Juan 5:28. Aquí encontramos la misma exhortación. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y claro, aquí suena como que cada uno va a ser retribuido por sus obras. Los que se portaron bien van a ser salvos, los que no, no. Nosotros sabemos por otras porciones de la Biblia que las obras en cuanto a salvación no cuentan. Las obras más bien son la evidencia de que alguien fue salvo y tuvo una transformación en su vida, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien, estas son las generalidades de la enseñanza de la resurrección en la Biblia. En realidad, podemos decir que solamente hay 2 tipos de resurrección: la resurrección para vida eterna y la resurrección para condenación, como dice Daniel y Juan, que son pasajes que acabo de leer. A la resurrección para salvación o vida eterna es lo que vamos a ver que se llama la primera resurrección. Esta es llamada la resurrección de los justos en Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La otra resurrección para condenación es la segunda resurrección de la que habla Apocalipsis 20. Y necesito leer esos 2 versículos. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección, si vemos aquí en nuestra gráfica, no solamente se refiere a los que han salido de la tribulación, los mártires de la tribulación, y no solamente se refiere también a los muertos en Cristo que resucitarían primero en el rapto, sino que aquí están involucrados todas estas etapas de la primera resurrección.
La primera resurrección, como vemos aquí en la gráfica, ocurre con Cristo. Como dice 1 Corintios 15, 20, Cristo las primicias. Ahora, nosotros sabemos bien que Cristo no fue el primero que resucitó, porque Cristo mismo resucitó a varios en su ministerio, pero estos volvieron a morir. O sea, no era la resurrección de esas personas para vida eterna o para condenación. El único que sí resucitó para no volver a morir jamás por primera vez fue el Señor Jesucristo. Por eso Él es las primicias. Y ese es todo el argumento de 1 Corintios 15 del apóstol Pablo, porque si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos y estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración, porque hemos dicho, hemos testificado que Cristo resucitó de los muertos. Pero Cristo es las primicias y luego en todos los demás en su debido orden, como vamos a ver aquí en un momento. Pero esta es la clasificación de las resurrecciones, la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección para salvación, para vida eterna. La segunda resurrección es para condenación. Hechos 17:32 dice, por ejemplo, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto en otra ocasión. Esta doctrina ha sido siempre de debate. Era motivo para ridiculizar a los creyentes. En el tiempo de Pablo, los que se acercaron a escucharlo, lo escucharon con agrado hasta que mencionó la resurrección y se burlaban de él. Y las otras resurrecciones, como de Lázaro y de otros que fueron resucitados durante el ministerio de Cristo, ellos no son parte de esta resurrección. Entonces tenemos que mantener esto en mente. ¿Cuándo son estas resurrecciones? Vamos a ver los tiempos. Marta, por ejemplo, sabía cuando Jesús quiso consolarla por la muerte de su hermano. Le dijo que él dormía. Marta le dijo, yo sé que mi hermano vive y que resucitará en la resurrección, pero en el día postrero. Ahora es interesante que Marta menciona este término, el día postrero. Como he venido diciendo en nuestro estudio de escatología, el día postrero, el día del Señor, es una manera de referirnos a todos los eventos escatológicos, el día del Señor, el día del juicio, y por eso no hay que confundir aún cuando se usan términos como a la final trompeta, cuando hablábamos del rapto. No quiere decir la última de las 7 trompetas de Apocalipsis, quiere decir en la etapa final donde vendrán estos eventos y suene la última trompeta. Aquí igualmente, Marta sabía que en los últimos tiempos, no necesariamente en un día literal de 24 horas, en el día postrero al que se estuviera haciendo referencia. Pablo sí nos da una línea de tiempo más detallada. Entonces, para eso sí necesitamos ir a 1 Corintios 15, 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ya sabemos que por 1 Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarían primero, y eso fue en el rapto. Los otros que menciona aquí en su venida, puede ser parte en el rapto y los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación para entrar al milenio, como muestra aquí la gráfica, pero sea como sea, recuerde que la venida de Cristo otra vez involucra todos los eventos escatológicos, no necesariamente
el principio, mitad o final de la tribulación o algún punto del milenio, como creen los postmilenialistas que esta resurrección vendrá hasta el final del milenio. No, simplemente es en la venida del Señor, con los eventos de los últimos tiempos. Y los juicios, al ver aquí nuestra gráfica, podemos ver cómo los juicios nos dan la pauta de estas resurrecciones. Por ejemplo, si vemos aquí en nuestra gráfica, para que ocurra el tribunal de Cristo, tiene que haber la resurrección de los santos del Nuevo Testamento o la iglesia, para que pueda haber el juicio de Israel y el juicio de las naciones. Tiene que haber una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y aquí es en donde encontramos estas resurrecciones. Todas estas son parte de la resurrección para salvación. Aún los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación. Y la segunda resurrección, la única que habrá, porque todas las otras resurrecciones mencionadas son para salvación, porque los otros muertos, como dice Apocalipsis, no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años, y eso es solamente para comparecer en el juicio del gran trono blanco. Y esta es la cronología que tenemos para los juicios. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros tenemos una cronología correcta de las resurrecciones, nos hace entender también dónde encajan estos juicios, y dado que los juicios también llevan una secuencia escatológica, nos ayuda también a entender cuál es realmente lo que enseña la Biblia y por qué nosotros mantenemos nuestra posición premilenialista, pretribulacional, porque al cambiar algunos de estos eventos se da al traste con algunos de los aspectos de la tribulación, cómo pueden pasar los creyentes como parte de la tribulación. Entonces, ¿dónde quedó la resurrección de los muertos en Cristo? ¿Cómo vamos a venir a juzgar después, si es lo que unos pasaron por parte de la tribulación y otros no? En fin, todos los eventos, como el juicio de las naciones y todo lo demás, todo cuando se interpreta con esta perspectiva premilenialista y pretribulacional, las cosas se encajan mucho mejor. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro curso. Espero que haya sido bendición para ustedes, como ha sido para mí. Dios les bendiga.